Sabaneta, a través de su centro de investigación SICUS, queremos brindarle una cordial bienvenida. Es satisfactorio contar con la presencia de cada uno de ustedes en este auditorio. La Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta, es una institución emprendedora y de innovación para la construcción y transferencia del conocimiento, desde el orden local y regional, con perspectiva social de su extensión y comprometida con la construcción de un país más pacífico, más justo, más solidario y con una conciencia social ecológica. Hoy, nuestra institución se complace de contar con la presencia del señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, que presentará su ponencia en competencias analíticas, argumentativas y propositivas que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Nos ponemos de pie para entonar el himno de la República de Colombia. Pueden sentarse. En la mesa principal nos acompañan hoy el doctor Juan Carlos Trujillo Barrera, rector de Unisabaneta, el doctor Hernán Moreno Pérez, corporado de Unisabaneta, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general de la Nación. Saludamos a la doctora Luz Estela Giraldo Osa, alcaldesa del municipio de Sabaneta, el doctor Carlos Andrés Trujillo González, alcalde del municipio de Itagüí, y al doctor José Saúl Trujillo González, vicerrector de investigación. Además, a los funcionarios de la alcaldía de Sabaneta, vicerrectores, decanos, directivos y estudiantes de Unisabaneta y caequinos que hoy nos acompañan. Invito al doctor Juan Carlos Trujillo Barrera, rector de Unisabaneta. Buenos días, doctor Alejandro Ordóñez, procurador general, doctor Hernán Moreno, presidente de los corporados, Luz Estela Giraldo, alcaldesa de Sabaneta, compañeros de Unisabaneta, señoras y señores. Para la Corporación Universitaria de Sabaneta es un honor contar en sus claustros con la presencia del señor Procurador General, persona a la que admiramos por sus posiciones claras, sin
necesidad de interpretarse porque él en una sola línea expresa lo que piensa y defiende sus ideas y defiende a los colombianos de los abusos de poder. Ha hecho bien el encargo que el Congreso de la República le ha dado de custodiar todas las garantías en beneficio de todos los colombianos y de perseguir implacablemente la corrupción. Hoy es uno de los grandes voceros de diferentes opiniones, de todos aquellos que no estamos representados en las mesas de negociación, de todos aquellos que no comulgamos con algunas direcciones que los gobiernos vienen dándole a los diferentes temas nacionales. El doctor Alejandro Ordóñez ha sido un hombre y es un hombre de posiciones y es una de las grandes necesidades del país, gente vertical y clara y que le diga la verdad al pueblo colombiano para que tengamos un norte y podamos defender los ideales de esta patria. La Corporación Universitaria de Sabaneta se creó hace 4 años con el principio de ayudar a la paz en Colombia, en aquel momento lejana, y hoy no lo sé, pero con mucha perspectiva en que la paz es la solución y es lo que le dará a este pueblo el crecimiento económico y la vigencia en el contexto internacional. Desde ahí empezamos con las 2 cátedras obligatorias para la paz y hoy tenemos 4 materias en la Facultad de Derechos Humanos obligatorias. Somos una universidad que ha estado trabajando en aras de la paz y en aras del posconflicto. Para eso nuestra alianza con CAEquinos, una institución experta en hacer grandes desarrollos y logros en el campo, institución que ya estamos llevando a Villavicencio en compañía con unos empresarios para empezar a dar soluciones y para empezar a mirar el agro con otra perspectiva. Señor Procurador, en una reunión de rectores nos pedía el presidente de la República que convocáramos a los estudiantes y les preguntáramos cuánta justicia estamos dispuestos a ceder en aras de la paz. Pregunta muy importante, pregunta de fondo, pregunta que en Unisabaneta a partir de hoy se empezará a discutir en aulas con diferentes expertos, con nuestros profesores, con nuestros doctores, para poder sacar un planteamiento hasta dónde el pueblo colombiano, por obtener la paz, cede en justicia. También, y lo sabemos de buena fuente, la contraparte en la negociación, los señores que se encuentran en La Habana, no están de acuerdo con el referéndum como mecanismo para ratificar los acuerdos de La Habana, acuerdos que no conoce el pueblo colombiano y que por medio de un referéndum sería muy difícil de ratificar. Los señores piden que los acuerdos sean ratificados por el poder constituyente y no por el poder constituido. ¿Qué mecanismos podrían darse después de un diálogo, sea este o sea otro, para ratificar unos acuerdos en que el pueblo colombiano se entere y pueda hacer verdaderamente la paz? Señor Procurador, bienvenido. Esta es su casa y usted me prometió que vendrá a la inauguración de nuestro auditorio, que empezaremos a construir en el mes de enero y que ojalá lo terminemos cuando el país se encuentre en paz. Muchas gracias. Invito al doctor José Saúl Trujillo González a presentar la hoja de vida del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Buenos días. Buenos días a su magnificencia, el señor rector, doctor Juan Carlos Trujillo, al honorable señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, al honorable miembro de los corporados de esta institución, doctor Hernán Moreno Pérez, distinguidísima señora alcaldesa del municipio, doctora Luz Estera Giraldo Osa, distinguidísimo señor alcalde del municipio de Itagüí, doctor Carlos Andrés Trujillo, valentísimo coronel Javier Parra, comandante del Distrito Sur, distinguidos invitados, señores estudiantes y público en general. El día de hoy me corresponde el honroso momento de presentarles a ustedes la hoja de vida y el recorrido
del doctor Ordóñez Maldonado, quien cabe anotar en aquellos momentos cuando fui estudiante de Derecho, me acogió en una pasantía en la sección segunda, subsección B del Honorable Consejo de Estado, y con quien tuve la oportunidad de compartir por mi corto paso por la corporación y de quien tengo muy buenos recuerdos, de la señora Amparo y del doctor Novoa. El doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, Jefe Supremo del Ministerio Público, órgano autónomo e independiente del Estado colombiano, ejerce su segundo periodo constitucional, recientemente reelegido. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás, con especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad, con maestría honoris causa en Ciencias Políticas y Ciencias Sociales de la Comunicación de la Universidad de Salerno, Italia. Ex magistrado del Consejo de Estado, magistrado del Tribunal Administrativo de Bucaramanga, expresidente de las dos Cortes, ex concejal de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, miembro de misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, catedrático universitario con amplia experiencia, autor e investigador de diversas obras relacionadas con filosofía del derecho, contratación estatal y derecho administrativo. Como dignidades, ha sido reconocido como el mejor magistrado del Consejo de Estado, mejor magistrado del Tribunal Administrativo de Santander con la medalla José Ignacio de Márquez, elegido vicepresidente de la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones Contenciosas Administrativas en Budapest, Hungría. Finalmente, como Procurador General de la Nación, se ha destacado por el fortalecimiento de las actividades de las funciones preventivas de la entidad, con más de 33.000 actuaciones en protección de los derechos de los ciudadanos. Ha direccionado más de 399.000 intervenciones como Ministerio Público ante los jueces de la República y ha liderado la aplicación de más de 3.793 sanciones contra funcionarios del Estado colombiano, entre las cuales se destacan fallos contra 42 gobernadores departamentales, 828 alcaldes municipales, 8 senadores de la República y 2 representantes a la Cámara. Ya para terminar, quisiera acabar con una parte del diario La Civilización del 17 de noviembre del número 17 de noviembre 29 de 1840, escrito por el doctor José Eusebio Caro. Esos principios eternos de toda sociedad y de toda república se resumen en una sola palabra, en un solo principio. Esa palabra, ese principio, es el derecho. Si el derecho común, el derecho universal, el derecho permanente, el derecho positivo, el derecho absoluto, el derecho imprescriptible. Muchísimas gracias. Doctor Juan Carlos Trujillo Barrera, rector de la Unisabaneta. Doctor Hernán Moreno Pérez, corporado de Unisabaneta. Doctora Luz Estela Giraldo, alcaldesa de Sabaneta. Doctor Trujillo, ilustre exalumno, señora personera, señores procuradores, señores alumnos, señoras y señores. Antes que nada, quiero agradecerle a la universidad esta invitación, la cual acepté sin ninguna condición, por varias razones. Primera, porque debo confesarles que mi vocación es la docencia. Estoy en comisión de servicios en la función pública. Por eso, asistir a estos escenarios académicos
me representa un gran solaz intelectual, a los cuales acudo con alguna frecuencia para renovar las fuerzas después de cotidianas y arduas labores que implican el ejercicio de la función pública. Segundo, porque asisto en mi condición de procurador y en ejercicio de mis roles constitucionales. Y ustedes bien lo saben, la Procuraduría tiene una doble condición, una doble naturaleza, es sociedad y es Estado. Y como representante de la sociedad, le corresponde interpretarla, ser la voz, defender las garantías y los derechos ciudadanos, señalar, advertir escenarios y circunstancias que puede estar observando desde la función que desempeña para lograr señalar rumbos, para lograr resaltar circunstancias que podrían en el inmediato futuro convertirse en escenarios dramáticos para la sociedad. Y por ello habrán escuchado y seguirán escuchando la voz del procurador. Ahora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia, pero siempre con el afán de acertar y de cumplir sus roles y sus competencias constitucionales. Y la habrán escuchado en el tema que tal vez hoy, o mejor, sin el tal vez, está de primer lugar en la agenda nacional. ¿Cuáles son los diálogos de la paz que se están desarrollando en Cuba? Y el instrumento jurídico diseñado para ello. Antes de reflexionar en torno a tales temas, permítaseme realizar una necesaria aclaración, una necesaria distinción, que no sería pertinente si no se hubieran escuchado voces señalando que cualquier crítica que se haga, que cualquier advertencia que se haga, incluso en ejercicio de los roles que ostento, podría representar un atentado frente a la paz. ¿Y cuál es esa distinción que debo hacer? En Colombia no hay ningún enemigo de la paz, salvo quienes, integrando empresas criminales, han causado la muerte, el dolor y la desolación a miles de colombianos. Salvo ellos, no hay ningún colombiano enemigo de la paz. Más aún, todos los colombianos deseamos la paz, aspiramos
a que ella se concrete. Anhelamos un país en paz para nuestros hijos. Anhelamos construir el futuro sin las interferencias dramáticas de la violencia que hemos soportado durante muchos años. Pero, porque vale la pena advertir o recordarles que tal vez no existe ninguna familia en Colombia que no haya sufrido los rigores de esa violencia, ya sea ofrendando la vida de sus seres queridos, ya sea entregando jirones de la libertad de otros, ya sea sacrificando la propiedad amasada durante muchas generaciones de los suyos, de sus vecinos, de sus amigos. Entonces, pretender que haya colombianos enemigos de la paz es tanto como creer que hay seres humanos amigos de la enfermedad, amigos del dolor. No es así. Pero una cosa, como diría Perogrullo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la aspiración que todos deseamos. Y otra cosa son las formas, los procesos, los medios que se utilizan para llegar a ella. Lo que es legítimo, lo que es necesario, lo que es una urgencia, es una obligación, es la paz, el fin. Pero muchas veces los medios que se utilizan o no la logran o se pueden deslegitimar en la medida que sacrifican los derechos de las víctimas. Y ahí está, tal vez, el núcleo duro de la respuesta a la pregunta que le hacían al señor rector, porque se ha presentado una falsa disyuntiva, o la paz o la guerra. Esa es una falsa disyuntiva. Y se ha pretendido igualmente señalar que la justicia sería enemiga de la paz y que menester es sacrificar la justicia para que haya paz. Y ni lo uno ni lo otro, ni el primero escenario ni el segundo escenario. La verdadera disyuntiva es la paz con justicia o la paz con impunidad. Analicemos esos dos escenarios, la paz con justicia o la paz con impunidad. La primera sería una paz sostenible, la segunda sería una paz insostenible. Tenemos amargas experiencias, incluso en nuestra historia reciente. Para tratar de la guerra a la paz, todo el mundo admite y acepta que deben crearse instrumentos y escenarios atractivos para aquellos que están en armas. Nadie ha dicho en este proceso que lo que se debe es recibir las armas y enviarlos 60 años a la cárcel aplicando las normas del Código Penal. Yo no lo he escuchado a menos que sea sordo, y un procurador no puede ser sordo a lo que dice la sociedad. No. Lo que se ha planteado es precisamente la necesidad de que haya una justicia sin que se sacrifiquen los derechos de las víctimas,
porque es una ilusión, es una utopía pensar que se puede alcanzar la paz sacrificando las víctimas. Aquí tenemos experiencias dolorosas en el inmediato pasado. No quisiera recordarlas, pero me ha tocado estos días recordarlas para que quienes tienen la responsabilidad institucional de conducir la sociedad en esos escenarios lo tengan en cuenta. En el año 86 se realizó un proceso de paz que concluyó con amnistías y con indultos, con el mismo grupo armado que hoy se está negociando. Y se conformó un partido político. Y llegaron varios al Congreso y alternaron las formas de lucha desde la institucionalidad y continuaron brandiendo las armas en los campos colombianos. Y frente a ello las víctimas observaron a sus victimarios beneficiándose de esa impunidad, siendo no solamente perdonados sino premiados, y no solamente perdonados y premiados sino diseñando las políticas públicas. Y pasó lo que no puede volver a pasar, pero como consecuencia de esa paz con impunidad, es que los particulares se cogieron la justicia por sus propias manos y pasó lo que aconteció y eso pasa acá en la China y en la Cochinchina, porque esa es la condición humana, esa es la miserable condición humana con las cuales tenemos que trasegar en todos los escenarios de la vida. Acá hace 8 días no veíamos por televisión los terribles desórdenes a los cuales estuvo sometida la capital de Santiago de Chile 40 años después del 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque hubo una paz con impunidad. Y aquí se pretende decir, no, nos trae los ejemplos de Irlanda. Irlanda no es Colombia y la FARC no es el IRA y el narcotráfico no son los ideales nacionalistas y religiosos del IRA. Nosotros tenemos una historia y una realidad que no la podemos desconocer, y si la desconocemos volveremos a cometer los mismos errores, pero esos errores causaron mucha desolación en nuestra sociedad. Permítaseme aquí acudir a una anécdota un poco distante en la geografía y en la historia, pero se me antoja aplicable, casi que es un diseño radiográfico de la actual situación nuestra. Me refiero a Inglaterra. Días antes de la Segunda Guerra Mundial, su canciller Lord Chamberlain, muy conocido por sus actitudes benevolentes frente al dictador Hitler, y en varias reuniones se mostraba asumiendo esa actitud, desconociendo la realidad histórica y la amenaza que representaba para la sociedad y para Inglaterra. Y regresando de Berlín, Lord Chamberlain, canciller,
londinense, inglés, es citado al Congreso. Y en un debate muy conocido se levanta el joven Winston Churchill y le dice: Canciller Chamberlain, entre la indignidad y la guerra habéis preferido la indignidad, pero tendréis también la guerra. Yo me encuentro todos los días con muchos Chamberlains nuestros. La indignidad aquí se llama impunidad. La indignidad aquí se llama impunidad. Y con impunidad no vamos a conseguir la paz. Y la pretendida paz con impunidad es una paz insostenible en nuestra cotidiana realidad. Porque afirmo que es impunidad, paz con impunidad. Para transitar de la guerra a la paz, retomando la idea inicial, debe generarse atractivos. Y por eso acá se generó un instrumento de justicia transicional que no es novedoso. En nuestro país desde el año 97 existe esa justicia, la transicional, donde se exigen máximos de verdad, medios de reparación, mínimos de justicia sin impunidad. Y por eso Justicia y Paz, donde los responsables de los delitos atroces fueron condenados entre 5 y 8 años, con penas entre 5 y 8 años. Y a los que no tenían ese género de responsabilidad, eran responsables de esa clase de delitos internacionales, de genocidios, de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad. A los guerrilleros rasos o a los paramilitares rasos fueron beneficiados de amnistías y de indultos. Entonces, no es novedoso la justicia transicional en nuestro ordenamiento jurídico. Pero ¿por qué ese diseño? ¿Por qué ese diseño de justicia transicional genera impunidad? Voy a hacer un esfuerzo pedagógico para explicarla en 1 minuto, cuáles son las dimensiones de la impunidad que está pactada en esa ley. Se dice, se escogerán algunos casos. De algunos casos, algunos delitos. De algunos delitos, algunos responsables. De algunos responsables, los máximos responsables. De los máximos responsables de los delitos de genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad cometidos sistemáticamente, pero a esos serán los únicos que se judicializarán y condenarán, pero acto seguido se les podrá suspender la ejecución de la condena. Es decir, cuando afirmo, y lo he afirmado de todas las formas, en todas las partes, y como les dije inicialmente, con prudencia y con imprudencia, pero en ejercicio de mis roles constitucionales, porque soy constitucionalmente, así lo es el procurador, no es una vanidosa afirmación, sino es el cumplimiento coherente de mis roles constitucionales. Soy el representante de la sociedad y por ende el representante de las víctimas. Y allí se está sacrificando a las víctimas. No nos digan mentiras. ¿Cómo se garantiza la verdad si se ha renunciado a la persecución penal de infinidad de delitos? ¿Cómo se garantiza la justicia si se ha renunciado a la persecución judicial? ¿Cómo se garantiza la reparación si se ha renunciado a la persecución judicial de la investigación de dichos hechos? Eso se llama impunidad. ¿Cuánta dosis de justicia están dispuestas a renunciar
Eso no se tiene que investigar tanto. Tenemos experiencias cercanas en el tiempo. ¿Acaso no fue el mismo tratamiento que se les dio a los paramilitares? Se redujo de 60 años, entre 5 y 8 años. Reducciones sustanciales de la pena, pero jamás impunidad. La justicia, la paz con impunidad es una utopía, es una ilusión. Pero continuemos. Se renunciarán, se escogerán algunos casos, sí, otros no. Algunos delitos sí, otros no. Algunos responsables sí, otros no. Y respecto a los no seleccionados, se renuncia a la ejecución penal. Pero frente a los seleccionados, después de todas estas exclusiones, se les beneficiarán con la suspensión de la ejecución de la condena. Si eso no es impunidad, yo no sé, me declaro impotente para conocer qué es la impunidad. Pero ello igualmente implica el incumplimiento de los deberes y de las obligaciones que internacionalmente Colombia ha adquirido. Sería hacerle fraude a los compromisos internacionales, al Estatuto de Roma, a la Convención de Ginebra, a los protocolos 1 y 2 de Ginebra, a la Convención Americana de Derechos Humanos, a las decisiones del sistema interamericano. Y podía citar más de 18 convenciones internacionales en las cuales Colombia se ha comprometido a investigar y a sancionar a los responsables de esta clase de delitos internacionales, de genocidios, de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La misma norma internacional señala que se habilitará la jurisdicción internacional si el Estado parte profiere decisiones judiciales con el propósito de sustraer la responsabilidad de los autores de estos delitos. Es el caso típico que se ha diseñado en Colombia para burlar ese compromiso internacional. Se escoge los máximos responsables, se les judicializa, pero inmediatamente se suspende la ejecución de la pena. Por eso, y hay otras referencias, tengo un texto escrito que se los puedo dejar, donde se analiza convención, protocolos, decisiones judiciales, resoluciones que implican el desconocimiento del Estado colombiano a esos compromisos internacionales. Por esa razón, en representación de la sociedad, acudí a la Corte Constitucional y dije lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que allá me tocó en 15 minutos. Aquí lo estoy diciendo con más tranquilidad y dándome algunas licencias. Pero afirmé, pedí la inexequibilidad de las frases demandadas. ¿Por qué razón? Por lo que les estoy diciendo. Porque era instrumento de impunidad, porque desconocía los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y porque violaba o incumplía los deberes internacionales.
Y la Corte Constitucional falló. Y es una sentencia dulce, amarga. Amarga porque declara exequible las frases demandadas. Dulce porque señala una serie de principios vinculantes de interpretación obligatoria en los cuales el legislador, cuando desarrolle la norma constitucional, no puede desconocer. Y precisamente la decisión de la Corte Constitucional exige, recoge lo que dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional, que es a propósito quien ostenta la titularidad de la acción penal. Recoge lo que dijo la Procuraduría, recoge lo que dijo muchos otros intervinientes del más disímil origen. Voy simplemente a recordar 3 aspectos de los cuales la Corte dejó sentado claramente unos principios de interpretación vinculante. Primero, se exige la investigación, el juzgamiento y la sanción de toda grave violación a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al Estatuto de Roma, que sean constitutivas de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, e imputables a sus máximos responsables. En virtud de esta obligación se deben investigar, juzgar y sancionar los siguientes delitos. Y aquí se reproducen las 16 modalidades de crímenes de guerra consignadas en el artículo 7º u 8º del Estatuto de Roma. Y se mencionan las 12 modalidades de delitos de lesa humanidad consignados en el artículo 7º u 8º del Estatuto de Roma, y se resaltan las 5 modalidades de genocidios que están en el Estatuto de Roma. Y esas conductas serán investigadas, juzgadas y sancionadas. Y el desplazamiento forzado, el homicidio en persona protegida, la tortura, el reclutamiento de niños, las minas antipersonales, 28 modalidades diferentes, de los cuales, a propósito, porque aquí se nos dijo hace algunos meses que los señores integrantes de la FARC no soportaban condenas en materia de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Pues debo decirles, de acuerdo a la información de la fiscal de la Corte Penal Internacional en el informe sobre Colombia, que en Colombia hay 218 integrantes de la FARC condenados por delitos de lesa humanidad y por crímenes de guerra, en los cuales 8 de ellos son integrantes del Estado Mayor de la FARC. Pero, y dice la Corte Constitucional que la suspensión de la ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos que refiere anteladamente. La sentencia coge un concepto amplio de máximos responsables para poder sancionar al mayor número de personas, incluyendo entre otras a quienes hayan dirigido, organizado o financiado la comisión de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. En virtud de estas categorías se puede juzgar a los cabecillas, a los jefes de grupo, a los líderes intermedios que hayan participado en la comisión de los delitos, así como también a quienes a través del narcotráfico lo hayan financiado. Y ese es otro aspecto que se quiere ahora desconocer o pasar silentes o adulcorar, como si los colombianos y la sociedad no tuviera memoria exacta. La FARC son narcotraficantes.
y ostentan esa doble condición. Entonces, los laboratorios, las rutas, los lavados, todos esos aspectos, sus complicidades con funcionarios públicos, que curiosamente hay un gran déficit del Estado colombiano para investigar y sancionar y judicializar a funcionarios públicos coludidos o instrumentos de este grupo armado. Aquí fácilmente estamos observando en el momento actual que funcionarios públicos que hace algunos años se reunieron con grupos paramilitares para obtener su desmovilización sean judicializados, pero que los responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra pretendan la impunidad absoluta. O más aún, dramático. Voy a decir algo que como procurador es mortificante, pero que hay que decirlo, y lo he venido diciendo, y lo voy a seguir diciendo. Mientras se judicializa a personas, a funcionarios públicos, que antes de existir la prohibición legal y la orden de no poder conversar sino con previa autorización del gobierno, se reunieron con dirigentes paramilitares para obtener su desmovilización, en la hora presente hay muchos funcionarios públicos que acuden frecuentemente a Cuba sin la autorización del gobierno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distinción? El Estado no puede llorar por los dos ojos. El Estado debe llorar por los dos ojos. No debe hacer un ejercicio selectivo de la función punitiva, porque eso deslegitima a la sociedad, deslegitima al Estado, hace perder credibilidad en sus instituciones. Y la Procuraduría allí tampoco se puede callar. Si se callara, sería un indigno procurador que no estuviera cumpliendo sus roles constitucionales. Y yo juré ante Dios y ante la patria cumplirlos, y los voy a cumplir. Y no acostumbro ser perjuro en el ejercicio de la función pública, ni de los encargos y de los juramentos que uno hace, y más como funcionario público. Bueno, el Congreso, en el momento de elaborar la ley estatutaria, deberá tener en cuenta que no puede desconocer la obligación del Estado colombiano de investigar, de juzgar y, en su caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por ello, en la redacción de todas las normas deberá tener como límite las obligaciones internacionales contempladas en los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Bueno, ya hay otra serie de consideraciones, pero entonces dije que ahora ya se pronunció o ya se agotó el trámite judicial en Colombia. Ya nuestro máximo órgano señaló y dijo que no pueden existir esas dosis de impunidad, que no puede haber paz con impunidad. Y si se tiene, y aquí realmente en este escenario hay los siguientes, dijéramos, posturas, las siguientes posiciones. Habría una que, como les dije, no la he oído, pero podría existir, de personas que quieren es aplicar frente
a la comisión de esta clase de delitos el Código Penal. Y eso oxidan, no sé, aquí hay penalistas y me dan miedo entre 40 o 50 años. Cometer inexactitudes técnicas, pero más o menos entre 40 y 50 años, que entreguen las armas, y 40 y 50 años. Pero hay otra posición que decir no. Impunidad total. Ni un día de cárcel. Y la posición equilibrada, y la posición ponderada, y la posición razonable es no. Justicia transicional, reducción sustancial de la pena, pero sin impunidad. Tenemos un referente próximo, justicia y paz entre 5 y 8 años, pero no impunidad. No arriesguemos a recorrer los mismos caminos que recorrimos con el proceso de paz del año 86. Pero estas dosis de impunidad no le interesan a la FARC. Le interesaba si subsistiera la gabela, o sea, ese instrumento envenenado de suspender la ejecución de la pena, porque eso es amnistías o indultos con otro nombre. En la práctica es eso, impunidad. Hace algunos minutos oía alguna comunicación, decía, no aceptamos el marco jurídico para la paz. Y no lo aceptan. ¿Por qué? Con la decisión de la Corte Constitucional. Se cierran las puertas a la impunidad. Entonces, ya no hay discusión en el derecho interno. No hay discusión, ya se pronunció la Corte Constitucional. Yo muchas veces he acatado con humildad republicana las decisiones de la Corte, las he criticado, pero aquí no puedo sino no estar jubiloso, porque amargos dulces o dulces amargos, pero aquí ha quedado cerrada la compuerta a la impunidad, por lo que les acabo de referir. Pero está bien, no le crean ni le hagan caso al procurador. Yo he soportado todos los dicterios que en la preciosa lengua castellana han existido. Bueno, y lo acepto, como dice el adagio popular, quien quiere celeste que le cueste. Y si yo estoy en la función pública, debo correr esos riesgos. Y a mí me gustan correrlos y los seguiré corriendo. Pero bien, al procurador no. Entonces, a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que dice exactamente lo mismo. Voy a leer algún párrafo de su comunicación, o dos párrafos. Debido a que la suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pase tiempo recluido, quisiera advertirle que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La decisión de suspender la pena de prisión de tales personas sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal, según lo establecido los artículos 17.2c y 23a, o de forma alternativa que el proceso judicial fue conducido de manera tal que resulte inconsistente con la intención de someter a las personas a la acción de la justicia o los artículos y lo refiere. Y el último párrafo, en las circunstancias particulares que presenta el esquema de justicia transicional que está diseñado para terminar conflictos armados, se exige que el perpetrador cumpla condiciones de desmovilización y desarme, garantice la no repetición de los hechos delictivos,
reconozca su responsabilidad penal, participe plenamente en los esfuerzos por establecer la verdad sobre los delitos más graves. Estas circunstancias, sumadas a la prohibición de participar en la vida pública, podrían justificar la reducción de la pena, siempre que la condena inicial sea proporcional a la gravedad del crimen. Sin embargo, la suspensión total de la pena podría llevar a la concesión del perdón, que está prohibida para crímenes que han adquirido el estatus de derecho imperativo en el derecho internacional. Entonces, no le crean al señor procurador. Créanle a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que tiene la titularidad de la acción penal. Pero si no le creen a ella, pues créanle a la Corte Constitucional, que aquí no tienen más escenario judicial a dónde acudir. Y ahora se dice que se va a acudir a otros escenarios internacionales. ¿A cuáles? Y se pretende decir, no, que la justicia está interfiriendo la paz. Esa afirmación sería válida en el siglo pasado, no hoy. Hoy tenemos esas limitaciones. Entonces, acudir, ¿para qué? Para pretender paz con impunidad. ¿Para eso se va a acudir a los escenarios internacionales? ¿Se va a acudir para modificar los convenios internacionales? ¿Para que haya paz con impunidad? Pueden acudir hasta el mono de la pila, como reza el adagio popular, pero hay unas decisiones que señalan un rumbo, y que señalan un rumbo que es inobjetable, indiscutible ya, incontrovertible ya. No puede haber justicia con impunidad. La verdadera disyuntiva no es entre paz y guerra. La verdadera disyuntiva es paz con justicia o paz con impunidad. Muchas gracias. No está en el protocolo. Bueno, hemos escuchado y aclarado mucho sobre cuánto se debe ceder. El señor procurador ha aclarado que se ha cedido en las penas, que se ha rebajado, pero que no se puede ceder en la reparación de las víctimas y que no puede haber una impunidad. Si alguien tiene una pregunta relacionada con el tema, con mucho gusto. Muy buenos días para todos, especialmente para el rector de la universidad, la señora alcaldesa, el doctor Hugo y demás profesores de la universidad. Doy gracias a la Universidad de Unisabaneta por la acogida tanto para mis hijos como para mí. En este momento soy estudiante de segundo semestre de Derecho, soy una campesina doctor y soy una fiel admirante de su posición en algunas entrevistas que ha hecho en televisión. Hoy lo digo como víctima de un conflicto armado de las autodefensas. Para mí es muy doloroso, señor procurador, y tengo en este momento la oportunidad de decirle cómo es posible que después de 9 años de desaparición de mi esposo forzada, un alcalde igual nos quitó lo poquito o nada que teníamos de una empresa para dársela a una comunidad, la cual habíamos pedido para unas víctimas. Y él no la quitó y en este momento no existe para nadie. Segundo, gracias a la universidad que nos dio apoyo, a la señora alcaldesa y al doctor Hugo que nos dio
una posibilidad donde aguantábamos hambre, no comíamos tanto mis hijos como mi persona, y hoy en día soy persona gracias a la universidad. En el semestre pasado tuve la oportunidad de hacer derechos humanos y estuve en el postulado del señor Ramón Izaza y la señora Karina, en la cual hacían una reseña histórica, llamaría yo, más no un desplazamiento forzado, sino una reseña histórica de que se comían una gallina, de que hacían miles de cosas donde no reconocían cada una de las cosas que hicieron, y solamente mi hija y yo íbamos a preguntar después de 9 años por el señor Jesús María Soto, y según la fiscal y el doctor Gordillo no se podía hacer esta pregunta. Solamente como en derechos humanos valía una yuca, una papa, una res, un caballo que la guerrilla se llevó, las autodefensas. Fue tanta la pelea y la lucha después de la universidad, de la cual me enseñaron mis profesores, que gracias a ellos me enseñaron parte de derechos humanos, porque apenas estoy empezando, me falta mucho. Le cuento que le decía a la señora fiscal, ¿cómo es posible que por encima del ser humano, que igual mi universidad me ha enseñado, valga una gallina, o valga una papa, o valga una yuca que la guerrilla se llevó? Que nos van a reconocer supuestamente un monumento a personas que ya se murieron, mientras nuestros hijos aguantan hambre, mientras no tenemos que comer, mientras debemos un arriendo, señor fiscal. Para concluirle, señor fiscal, este es el momento que el mismo postulado me llama para decirme que me va a entregar los restos de mi esposo después de 9 años, que no se sabía de él. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la policía en la cual se hizo esta denuncia y nunca investigaron, nunca fueron a ver qué nos pasó, señor fiscal? Perdón, procurador. Doctor Alejandro, perdón. Y la pregunta, señor, es en este momento, me llama el postulado ayer para decirme que agilice ante la fiscalía y ante su abogada para que me vayan a llevar los restos, que en este momento pasa una carretera a hacer una represa. ¿Es justo, señor procurador, que este postulado me llame desde La Picota con el número del teléfono personal, tanto de mis hijos, para entregarnos unos restos donde no hemos tenido ninguna respuesta, de que no se sabe cuándo nos van a llevar, porque deben de haber 8 personas para ir a sacar unos restos de los cuales llevamos 9 años aguantando hambre? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está? Si a los que le pedimos ayuda fueron las mismas autodefensas que ellos mismos mataron a mi esposo, entonces ¿qué esperanzas tenemos, señor? Le digo esto en el sentido, no le estoy reprochando a usted, le estoy diciendo como la persona que decía ahorita que es representante del Estado y representante de nosotros los seres que no tenemos dónde. Fui una auxiliar de enfermería del doctor Álvaro Uribe, del doctor Álvaro Uribe, y empezando con él, cuando lo vi que él no podía defender para ver a su mamá que era enferma, entonces qué tristeza de nosotros que no tenemos doliente ni quien nos defienda. Muchas gracias. Señor Procurador, antes de darle una respuesta a la señora, yo le pido a quienes van a instaurar unas preguntas que sean muy concretas, porque, repito, este es un espacio para aprovechar la presencia del señor Procurador, y en eso les pido que nos colaboren, porque necesitamos abordar algunas preguntas en esa dirección. Bueno, como la señora plantea una situación más de denuncia, entonces obviamente no Perfecto. Sino que ya miraremos desde aquí, desde el consultorio y desde todo este apoyo de la universidad, cómo la respaldamos en esa actividad que usted tiene que cumplir. Bien, entonces quienes quieran seguir preguntando, por favor. Señor Procurador, buenos días. Usted ha planteado en su intervención que efectivamente la Corte ha fijado unos condicionamientos para la expedición de la ley estatutaria que va a regular el tema de la justicia que se va a aplicar para los eventuales miembros de las FARC que llegaren a someterse a ella. En el escenario en que el Congreso de la República no se llegue a ceñir a estos postulados, que llegare la Corte Constitucional a avalar una ley que se salga de sus propias decisiones, porque puede ser posible, el Ministerio Público, en cabeza de usted como procurador, estaría avalando o acompañando a las víctimas de este conflicto para presentar acciones ante la Corte Penal Internacional para garantizar que estas personas sean judicializadas en esos escenarios y se apliquen estas penas que internacionalmente tendrían que imponerse. Por supuesto que sí, ¿no? Si eso acontece,
la Procuraduría acudiría a los escenarios internacionales para que en representación de las víctimas se solicite medidas cautelares en defensa de ellas. Pero eso tendría otra consecuencia. Convertiríamos a Colombia en un estado paria, al igual que Sudán y que Kenia, que han sido sujetos de investigaciones de la Corte Penal Internacional por el desconocimiento de estas limitaciones. Yo no creo que lleguemos hasta allá, pero si se llega, si las autoridades colombianas, desconociendo los derechos de las víctimas, diseñan una normatividad que implique impunidad, pues no queda otra alternativa que acudir a los escenarios internacionales, y ese sería mi deber como procurador. Buenas tardes. Señor Procurador, le pregunto, ¿cree usted que con la reforma rural integral que en este momento se está discutiendo en La Habana, habrá seguridad alimentaria en realidad en el país? Pues lo que conocemos de los acuerdos en La Habana en esa materia es una información muy parcial, porque se nos ha dicho y repetido frecuentemente que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, cualquier juicio de valor que se haga, pues no representa o tiene el riesgo de quedar en el aire. Yo sinceramente creo que todos esos acuerdos que en esas materias han llegado son lugares comunes que no representan ninguna política pública que implique solución concreta a los problemas del agro. La percepción que tengo es que son principios generales donde se concreta la voluntad de diseñar políticas públicas en ese sentido. Dos intervenciones más para que terminemos esta ronda. Profesor. Buenos días, señor procurador, señor rector y alcaldes. Mi pregunta es, ¿qué opina usted y qué grado de importancia le concede al tema de la verdad y qué opina de la propuesta concreta de generar una comisión de la verdad que apoya los resultados de la Comisión de Memoria Histórica? Mire, la justicia transicional tiene tres ingredientes: verdad, justicia y reparación. La verdad y la reparación sería parte de la justicia restaurativa, ¿sí? Y la verdad y la reparación, parte de la justicia restaurativa. Y la justicia, pues es la sanción adecuada y correspondiente por los hechos sancionados. Una verdad sin justicia y una verdad sin reparación, pues es un esfuerzo inviable e incompleto para lograr la paz. Yo creo que es necesaria la verdad, ¿sí? Y es necesario, pues, la concreción de escenarios para conocer la verdad, pero sin que ello tampoco se convierta simplemente en un instrumento para señalar a los miembros o a las organizaciones o las autoridades que legítimamente ejercieron la autoridad. Allí tribunales de la verdad tienen como propósito encontrar las circunstancias, los tiempos, los momentos, los lugares donde se generaron las víctimas que hoy se pretenden reparar.
pero la verdad es uno de los pilares sobre los cuales se debe construir la paz, pero un pilar sin los otros dos, sin reparación y sin justicia, pues ello solo no puede soportar la paz. Una justicia solamente con la justicia restaurativa, sin la sanción proporcionada y reducida, pues no es lo que lograría generar lo que todos deseamos. Buenas tardes. Doctor Ordóñez, ayer en el foro convocado por la Corte Constitucional en Medellín surgió una tesis. El magistrado Cepeda explicaba que, a su juicio, en el momento del Estado colombiano al suscribir el Estatuto de Roma, que da origen pues a la Corte Penal Internacional, Colombia firmó como una especie de cláusula donde se le permitía, lógicamente, hacer parte del estatuto, pero que había una cláusula que le permitía establecer amnistías en caso de futuros acuerdos de paz. ¿Conoce usted ese tema? Mire, ahí hay varios aspectos. Hay varios aspectos que es necesario ponderar, ¿sí? Primero, en el protocolo de Ginebra se establece en el artículo 6º, numeral 5º, tal vez, que al término de las negociaciones de paz se aprobarán generosas amnistías y generosos indultos para las personas que estuvieron vinculadas a ello. El encargado de interpretar con autoridad el derecho internacional humanitario, y el protocolo 2 de Ginebra hace parte del derecho internacional humanitario, es la CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y ha establecido reiteradamente como parte del derecho consuetudinario, que es fuente del derecho internacional, que esa cláusula, de la aplicación de esa cláusula se excluyen los responsables de crímenes de guerra, de genocidio y de delitos de lesa humanidad. Hay reiteradas decisiones en ese sentido. Hay reiterados fallos del sistema interamericano. Les cito rápidamente 3. La sentencia en la cual se condena al Estado chileno, la sentencia de Almonacid contra el Estado chileno. ¿Por qué razón? Porque aprobó amnistías e indultos donde se beneficiaban responsables de esta clase de delitos. La sentencia contra el Estado salvadoreño por los episodios de Mozote, en el cual murieron más de 1.500 civiles. Hubo una ley en El Salvador que amnistió e indultó a los responsables de estos crímenes de guerra, condenaron al Estado salvadoreño. El caso donde se condenó al Estado peruano fue el conocido caso de la Cantuta Barrios Altos, igualmente. ¿Por qué? Por generar impunidad. Sí, Colombia firmó el Estatuto de Roma y ahí se pactó la conocida cláusula donde se postergaban por 7 años la aplicación de pero todos los delitos cometidos del 2008 a hoy, los crímenes de guerra, pero más aún los delitos de lesa humanidad cometidos del 2002 en adelante, igualmente el Estatuto de Roma está vigente. En resumidas cuentas, lo que les dije, paz, sí, sin impunidad, justicia transicional, claro, reducción sustancial de la pena. No estamos hablando de 60 años, estamos hablando de los 5 o 7 años, penas razonables. Pero acá se hacen esfuerzos institucionales para
ponerse a espaldas de estas realidades y de estas limitaciones que obligan al Estado colombiano. Ya no solamente las normas jurídicas positivas, sino igualmente ahora las decisiones judiciales. Yo quisiera aprovechar, señor Procurador, en representación de la universidad, preguntarle dos cosas muy puntuales frente a lo que señalaba mi colega del colombiano del evento que hay aquí en Medellín con los magistrados y con altos fiscales y expertos en el tema de justicia y paz. El fiscal de la Corte Penal, Luis Ocampo, sostenía una tesis ayer según la cual es posible que los condenados dentro del proceso del marco jurídico para la paz no tengan que estar en la cárcel como las conocemos, detrás de las rejas, sino que puedan cumplir sus penas en otros escenarios. ¿Usted cómo ve esa petición y cómo sería un eventual redimir penas por fuera de los centros carcelarios? Y dos, la posibilidad también que va muy encajado en lo que usted decía ahora de los recursos para legitimar la impunidad y es revivir el tema del delito político como un delito conexo al tema de rebelión. ¿Usted cómo ve esos dos puntos, señor Procurador? Mire, ya que usted pregunta, yo esta tarde intervengo en ese foro. El tema precisamente va a ser los estándares internacionales y el proceso de paz. Y esa afirmación que hace el exfiscal simplemente es un ejercicio académico, porque la FARC ha dicho que no acepta el marco jurídico para la paz y que no acepta ninguna clase de condena. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos no pasa de tener un interés académico, pero sí, se puede negociar el lugar donde se cumpla la pena. Se pueden haber otros aspectos que la morigeren, pero nunca impunidad. ¿Qué era la otra? El delito político, revivir que la Corte declaró inexequible el delito político como un delito conexo al tema de rebelión. Claro, pero las mismas, incluso revivir ese aspecto que se estaría, si usted analiza el otro artículo del marco jurídico para la paz, donde se habla de la participación política de los alzados en armas, pues igualmente soy sujeto de estas mismas críticas. Yo lo digo con toda tranquilidad, pero con toda claridad. Los responsables de esos delitos no pueden hacer política. Incluso hay actualmente una norma constitucional vigente, que es los condenados por penas privativas de la libertad. No pueden tener derechos políticos. Lo dije con una figura pedagógica y lo vuelvo a repetir hoy. Las FARC tienen muchos admiradores en la academia, en la actividad periodística, en la actividad sindical. Hay funcionarios públicos que tienen nexos con ellos y que no tienen esas condenas. Que salgan del closet y hagan política, pero los responsables de esos delitos no pueden diseñar nuestras instituciones. No le podemos enviar ese mensaje a la juventud que la violencia sí paga, y paga tanto que pueden terminar diseñando nuestras instituciones.